Mi madre me enseñó a mentir desde niño. Era algo natural para ella, como respirar, como un reflejo de supervivencia. Yo no lo entendía en ese entonces, solo seguía sus instrucciones. Mentir no era una opción, era una orden. Me llamo Henry, tengo 21 años y crecí en un pequeño pueblo en la frontera entre México y Estados Unidos. Mi padre trabajaba como policía, lo que significaba que rara vez estaba en casa. Desde que tengo memoria, siempre estaba de servicio, siempre ocupado con su deber, mientras mi madre, Rosa, construía su propia vida en las sombras. Admito que no fui el mejor hijo, causé problemas y tomé malas decisiones, pero ahora solo puedo aceptar mis errores y seguir adelante. Recuerdo que cuando era pequeño, mi madre me llevaba a visitar a su novio, Juan. No era solo su amante, sino también mi padrino. Era extraño, lo sé, pero así fueron las cosas. Juan nos cuidaba a mí y a mi hermano menor, jugaba con nosotros y nos trataba bien. Parecía una figura paterna sustituta en la ausencia de mi padre biológico. Pero cada vez que regresábamos a casa, mi madre nos recordaba con una mirada seria y un tono firme: no le digan nada a su papá. Y nosotros, siendo solo niños, obedecíamos. Aprendí que la verdad era algo flexible, moldeable, un secreto que podía esconderse detrás de una sonrisa. La primera vez que vi a mi madre perder el control fue cuando mi tía se quedó con nosotros por problemas financieros. No sé exactamente qué sucedió entre ellas, pero el ambiente en casa se volvió denso, tenso, hasta que un día una discusión se salió de control. Escuché los gritos y luego un ruido sordo. Mi madre había golpeado a mi tía. Me quedé paralizado, sin entender cómo alguien tan frágil a simple vista podía desatar tanta furia. Fue la primera vez que sentí miedo en mi propia casa. Las mentiras no terminaron con Juan. Pasaron los años y hubo otros hombres, cada uno con su propia historia, su propio papel en la doble vida de mi madre. Y yo, atrapado en el medio, seguía mintiendo. A veces lo hacía automáticamente, sin pensarlo, como si fuera una segunda naturaleza. Pero con el tiempo, la culpa comenzó a enraizarse en mí, creciendo como una sombra que no podía ignorar. En mi adolescencia, mi rebeldía tomó el control. Me metía en problemas constantemente, desafiando a mi madre y a cualquier figura de autoridad. Me sentía atrapado entre dos mundos, el de las apariencias y el de la cruda realidad que conocía demasiado bien. Una vez, mi novia me regaló un teléfono barato. Apenas costaba $100, pero para mí era valioso. Era mío, un pequeño escape de la realidad. Sin embargo, mi padrastro en turno decidió que también le pertenecía. Cuando me negué a dárselo, su rostro se torció de ira. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró del cuello y me azotó contra la pared con una fuerza que me dejó sin aliento. Esa fue la primera vez que entendí realmente lo que era el miedo. No el miedo infantil a la oscuridad o a los monstruos bajo la cama, sino el miedo real, el que te paraliza, el que te hace dudar de si algún día podrás salir de esa vida. A pesar de todo, nunca había contado esta historia, tal vez porque en el fondo siempre creí que si nadie más la conocía, podía pretender que no había sucedido. Pero ya no quiero vivir de mentiras. Quiero que esta historia se escuche, porque tal vez, solo tal vez, alguien más necesite saber que no está solo en su propia lucha. Lo que viví fue una de las experiencias más difíciles y confusas de mi vida, no solo porque descubrí la infidelidad de mi madre, sino porque ese tipo de secretos son una carga pesada para cualquier hijo. Creces confiando en las personas que amas, creyendo que la familia es un refugio donde todo es seguro.
Pero cuando esa confianza se ve rota, cuando el amor se convierte en una fachada, todo lo que conocías se tambalea. Lo más difícil de todo no fue solo el descubrir que mi madre había traicionado a mi padre con su propio amigo, sino que me enfrenté a la realidad de que esas mentiras habían estado ocultas durante tanto tiempo. Mientras ellos seguían adelante con sus vidas, yo tenía que cargar con la verdad. A veces, el amor no es suficiente para mantener unidas las piezas de una familia, y es en esos momentos cuando las mentiras y las traiciones emergen, alterando todo lo que creíamos seguro, dejando una herida profunda que no sabes si sanar. Es doloroso. Te hace cuestionar todo lo que sabías, todo lo que pensabas que era cierto. Te sientes perdido, porque el dolor no solo viene de la traición misma, sino del hecho de que alguien en quien confiabas y a quien amabas profundamente, eligió esconderte la verdad. La incertidumbre se apodera de ti, porque te das cuenta de que, en realidad, no sabes cuántas otras mentiras están ocultas, cuántas otras historias no te han contado. Sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento que causan estas revelaciones, creo que la lección que podemos aprender de todo esto es que la honestidad, por más difícil y dolorosa que sea, es siempre el mejor camino. La verdad, por más que nos duela, siempre es más llevadera que vivir una vida en la mentira, porque, aunque la verdad nos lastima, la mentira nos consume lentamente, nos hace vivir con dudas, con un vacío que nunca se llena. Es como una sombra que se alarga y nunca se desvanece. Así que, aunque el proceso de enfrentarse a la verdad sea amargo, con el tiempo, la aceptación de lo que es real nos da la fuerza para seguir adelante, porque al final del día, lo único que realmente importa es la claridad, la capacidad de vivir con integridad, incluso cuando la verdad no es fácil de soportar. Si esta historia te ha tocado o te has sentido identificado, no dudes en suscribirte al canal para escuchar más relatos reales como este. Y si te ha gustado, dale like y compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras. Nos vemos en el próximo relato, en Relato Puro.